Muchas gracias a la Fundación de Apoyo a la Juventud por permitirnos platicar en esta ocasión sobre temas diversos que tienen que ver con la transparencia, con el acceso a la información y con la rendición de cuentas, con qué se comen, qué significan, desde cuándo existen los conceptos, ¿no? O la idea en un país pues en el que los chavos están muy poco acostumbrados a participar y a conocer inclusive sus derechos, ¿no? El derecho de acceso a la información y por lo tanto la capacidad que puedan tener para reclamar, para pedir, para proponer, para participar. Se trata de una conversación con Lourdes Morales, que ella es la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas. Yo soy Rubén Álvarez Mendiola, periodista, y Lourdes, pues de eso se trata, de conversar un poquito, platicar de lo que significan conceptos tan fundamentales en nuestros días que corren sobre la transparencia, hoy más que nunca, ¿no? Cuando hablamos de un país que no termina de consolidarse democráticamente, cuando vemos pleitos en el Congreso, pleitos entre los partidos políticos, entre las dirigencias, cuando vemos cambios en los órganos garantes del acceso a la información y su conversión a organismos autónomos, etcétera. Están pasando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué es importante? Creo que vale la pena que conversemos. ¿Por qué es importante que exista esta formación en la parte educativa y en la parte académica sobre temas que hoy todo el mundo se llena la boca de ellos, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, pero de pronto se sabe muy poco, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Pues gracias, Rubén, por aceptar tener esta conversación. Creemos que pues platicar de estos temas a veces puede ser muy tedioso, puede ser cansado, y quizás pues en una plática podemos tener un acercamiento un poco más amable. Yo empezaría diciendo lo siguiente, a ver, hoy en día todos los políticos se llenan la boca de transparencia y rendición de cuentas. No conozco hasta ahorita un solo político que diga que está en contra de la transparencia. Porque inclusive es muy rentable políticamente. Imagínense ustedes que hubiera un político que dijera, yo estoy en contra de la transparencia y en contra de la rendición de cuentas. Bueno, pues se pegaría un tiro en el pie, ¿no? La verdad es que hoy en día es muy rentable políticamente hablando portar la bandera de la transparencia, de la rendición de cuentas, del acceso a la información. ¿Sabes por qué? Creo yo, porque es muy difícil que le sigamos el paso a los políticos. Es muy difícil que cualquiera de nosotros vaya y le diga al político, ah, sí, de veras, transparencia, de veras rendición de cuentas, ahora verás. Y al día siguiente vemos lo que estás haciendo, y 2 semanas después, y un mes después, y un año después. ¿Quién va a hacer un seguimiento de lo que el político está haciendo? Sí, nadie. O sea, el tema vende y vende bien. Ahora, lo interesante es que al momento de que lo están vendiendo, cada quien hace referencia a lo que se le antoja para hablar de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, cada quien lo maneja según su conveniencia política, a pesar de que ha habido avances y de que existe una claridad en el concepto de qué es transparencia y qué es rendición de cuentas. Valdría la pena, perdón, pero creo que valdría la pena. Muchas veces pasa, a ver, como cuando tú le preguntas les preguntas a los niños, ¿de dónde viene la leche? ¿No? Y te dicen, pues del refrigerador, ¿verdad? Pero la leche no viene del refrigerador, todo el mundo sabe, bueno, los que sabemos los adultos, que es todo un proceso de producción y de tener tus vacas y de tener, ¿no?, todo tu establo y luego producir la leche, luego pasteurizarla, etcétera, 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 hasta que llega en efecto al refrigerador de tu casa, ¿no? Y luego ya te la sirves. Bueno, con la transparencia, hoy en día son conceptos que por lo menos de manera teórica o de alguna forma etérea existen. Pero creo que es importante que hagamos una pequeña recapitulación, Lourdes, sobre el hecho de que en este país hasta hace realmente muy poco, nadie hablaba de transparencia, ni de rendición de cuentas, mucho menos de rendición de cuentas, del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información. O sea, hasta hace 10 años y 12 de la legislación respectiva, ¿no?, que dio origen al IFAI, o 11. O sea, hasta antes del gobierno de Fox, este país no hablaba de transparencia ni de rendición de cuentas. Sí. Entonces es realmente una cosa que me parece que es importante que conversemos. ¿Qué pasaba con Salinas de Gortari? ¿Qué pasaba con Ernesto Zedillo? ¿Qué pasaba con José López Portillo? ¿Con Luis Echeverría? Son nombres que ustedes no les dicen nada seguramente porque son de la época de las cavernas. Pero en esa época había un gobierno, había una sociedad, había un poder ejecutivo, un poder legislativo
qué pasaba. Y un control de medios, muy importante. De medios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esas épocas? Bueno, el tema de la transparencia no es algo novedoso, aunque pareciera novedoso, sino que es algo que se ha discutido durante muchos años, es un tema de la filosofía política, en donde se estaba vinculando el tema de la transparencia con la libertad de expresión, con la máxima publicidad, es decir, con la información que debían de tener los ciudadanos para tomar decisiones. Entonces, pues desde Rousseau se discutía, bueno, la voluntad general del pueblo. Pero has dicho una cosa muy importante, ciudadanos para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Es algo que de pronto no nos cae el 20, ¿no? Como cae el 20 ya es una expresión muy vieja, pero creo que todavía se entiende. O sea, no terminamos de entender qué significa que los ciudadanos puedan participar y tomar decisiones, ¿no? Absolutamente. Entonces, desde entonces se había discutido. En el caso mexicano, la evolución fue muy interesante y ha ido muy de la mano de las organizaciones sociales y de la exigencia de los medios de comunicación. El primer cambio se detectó en 1977, cuando hubo una reforma política y hubo una introducción en el artículo 6º de la Constitución que trataba de garantizar el acceso a los ciudadanos a cierta información, el derecho de petición y la libertad de expresión. Porque hay algo que todos tenemos que recordar y los que no lo sepan deben de saberlo. En este país, hasta hace muy poco, como conversamos hace un momento, casi toda la información, Lulú, era secreto de Estado. Casi, o sea, preguntarle a un secretario o un subsecretario de Estado, oiga señor, ¿y usted cuánto gana? Bueno, casi era, pues mentárselas, ¿no? Decirles, ¿no? Es como si estuvieras, ¿no? Diciendo una grosería. Oiga, nada más díganos cuánto gana, porque ocurre que su salario se le paga con el dinero de los impuestos que todos los mexicanos pagan. Por lo tanto, ¿tendremos algún derecho de saber cuánto le estamos pagando? Ah, bueno, imposible saber cuánto ganaba el presidente de la República, el secretario de Estado, la subsecretaria o la secretaria de Estado o la dirigente de una cámara, ¿no?, de diputados. Ya no se diga de un sindicato, ¿no? No, bueno, de los partidos políticos, ¿no? Bueno, eso era... Entonces, hay ciertas cosas que parecen obvias, pero no lo eran tanto, es como de chiste, ¿no? O sea, la verdad es que te puedes meter a la página de transparencia de la Presidencia de la República y sabes cuánto gana el Presidente de la República y no pasa nada con que sepas cuánto gana el Presidente. Y de hecho, qué bueno que citas ese caso. Desde que se aprobó esta modificación en el 77 hasta los 90, obviamente pasaron muchas cosas en ese camino, ¿no? Hubo organizaciones sociales, como por ejemplo Alianza Cívica, que pidieron en el 95, en 1995, pidieron al entonces presidente Ernesto Zedillo que hiciera público no solo su salario, sino qué personas trabajaban en la oficina de la presidencia y qué funciones desempeñaban. Cosas que hoy en día... simple, ¿no? O sea, nombres y apellidos. Nombres y apellidos y oficinas. Exactamente. Dentro de la Casa Presidencial. Exactamente. Y hicieron uso de lo poco que se había aprobado, que era el derecho de petición. En su momento no les dieron la información de manera inmediata, pero curiosamente, como ya había un poquito más de apertura en los medios de comunicación, hubo mucho ruido en medios, mucho vuelo de, ay, pues, ¿por qué no lo quieren decir? ¿Qué pasa, no? Vamos a hacer un pequeño corte, muy rápido, pero me quedo con esta idea para que la conversemos y para que ustedes lo mediten un poquito. En esa época tan reciente como 1995 y todavía unos poquitos años después, los que conformaban las instituciones del Estado, es decir, los funcionarios públicos, tenían una concepción que sigue prevaleciendo en muchos sentidos y en los estados de la República con mayor fuerza, un sentido patrimonialista en el uso de los recursos públicos. ¿Qué es patrimonialista? Es decir, como si fuera de su propiedad. Es decir, ya llegué yo a la Secretaría de Estado, ya llegué yo a la Dirección General de un organismo público, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, el que ustedes quieran, y entonces ya nadie me preguntaba nada, ni me decía nada, ni me cuestionaba nada, porque yo era dueño y señor, o dueña y señora de lo que ahí ocurría. Y entonces sí, todos los demás, que se callen la boca, ¿no? Porque a partir de ahora yo voy a hacer con el dinero público lo que se me pegue la gana. Regresamos un momento. Rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es, en primer lugar, un ideal de un gobierno democrático en el cual toda persona que ejerce recursos públicos o ejerce autoridad pública rinde cuentas, es decir, explica, justifica sus acciones y sus decisiones ante el soberano, que es las personas, los ciudadanos, quienes votaron por ellos. En realidad, la rendición de cuentas, para ser efectiva y para cumplir con el propósito de ejercer el control ciudadano sobre los gobiernos, tiene que tener todas esas características. Y es lo cual lo hace compleja, no solo en su conceptualización, sino en su operación cotidiana. En suma, rendición de cuentas es un concepto complejo, multifacético, pero que tiene un punto nodal que es fácil de transmitir. Es lo que, junto con las elecciones, permite volver realidad el principio democrático de gobiernos que son no solo electos, sino controlados por los ciudadanos. Regresamos con la Fundación de Apoyo a la Juventud en esta conversación sobre transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, conceptos que, como conversamos hace un momento, son relativamente nuevos en México, porque hay países de Europa, señaladamente Inglaterra, en donde el concepto genérico, que en inglés tiene su definición en la palabra accountability, tiene muchísimos años, décadas, ¿no?, de existir. Nosotros estamos todavía en pañales. Pero conversábamos justamente de ese momento, esa etapa del país, que algunos quisieran que regresara porque lo ven con nostalgia, en donde la presidencia hacía lo que quería con los recursos públicos y a partir de esa presidencia de corte imperial, como lo ha definido Enrique Krause, pues todos los demás hacían lo mismo, porque si el presidente se le pegaba la gana, ahora voy a invertir acá, ¿por qué? Porque se me ocurrió. Ah, bueno, no, porque se levantó, ¿no?, con una ocurrencia y entonces habría que invertir en 3 puentes, ¿no? Oiga, señor presidente, pero es que esos puestos sirven para nada, ¿no? Seguramente algún primo del tío, del sobrino, era amigo y había que darle ese contrato, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de recursos públicos, de Lulú. Claro, no solo era el tema de un presidente todopoderoso, sino que había pues un sistema de partido hegemónico, ¿no? Es decir, no había muchos partidos en el paisaje como tenemos ni ahora. Contrapesos, ni ¿no? contrapesos. El Ejecutivo ordenaba lo que pasaba en el Legislativo y en el Judicial, como pasa aún en algunas entidades de la República, esa pluralidad. Hay que decirlo, no ha llegado. Sí, esa pluralidad que tanto aplaudimos a nivel federal, pues aún no se refleja en su totalidad en algunos estados donde pues los gobernadores son los pequeños virreyes, ¿no? Pero bueno, este avance fue muy interesante porque de este momento en el que Alianza Cívica hace esta solicitud y se da la información, y otras organizaciones sociales y grupos de periodistas y académicos empezaron a empujar el tema en plena transición a la democracia, pues llevó a que se conformara un grupo. Me estoy saltando algunos episodios, pero es como lo más importante de la época, que se llamó el Grupo Oaxaca, porque se reunieron en Oaxaca la primera vez. Y era pues un grupo de académicos, de activistas, inclusive algunos vinculados a la política, muy comprometidos con el tema, que dijeron, a ver, o sea, México no puede seguir así, necesitamos una ley, un marco normativo que garantice el acceso a la información de los ciudadanos. Entonces, pues este grupo se vio altamente beneficiado por la alternancia en la presidencia de la República cuando llega Fox, el cual pues les compró el tema, ¿no? Dijeron, pues sí, o sea, va. Hay que decirlo, no lo hizo solo por hermanita de la caridad, sino porque había una fuerte presión internacional para que México bueno, no solamente adoptara eso. Acuérdate tú que el sexenio de Zedillo fue particularmente, entendió lo que estaba pasando y fue obligado a que entendiera también, porque como todos recordamos, y ustedes seguramente también, en el 94 fue el año terrible, ¿no? El crimen de Colosio, el crimen de Ruiz Massieu, unas elecciones muy competidas, la aparición del zapatismo en enero de ese año, y todo el sexenio de Zedillo estuvo marcado por una fuerte crítica y un hartazgo a lo que tú definiste como el régimen de partido único. Entonces no había
no había mucho para dónde hacerse. En el 97, justo a la mitad del sexenio de Cedillo, irrumpe el PRD en la capital de la República y se convierte en un partido que gobierna desde entonces hasta la fecha en la Ciudad de México, en la capital de México. Entonces, hay una serie de cosas que ya hacían prácticamente inviable un país opaco y un país en donde la corrupción permeara todos los ámbitos que fueran tocados por la política. Sí. Yo hablaría también de algunas condiciones internacionales que generaron una oleada de reformas constitucionales a nivel internacional para que varios países adoptaran leyes de acceso a la información. Concretamente, antes del 2000 había cerca de 34 países con textos constitucionales que garantizaban el acceso a la información de los ciudadanos. De los más antiguos es Suiza, que lo aprobó en 1776. A veces se confunde transparencia con derecho a la información. Con rendición de cuentas. Con rendición de cuentas. Entonces, la transparencia es poner información de interés público en la vitrina. O sea, esa información que nos va a servir para algo, ¿no? Es decir, el responsable de esa información la pone, como tú dices, en una vitrina. Yo voy pasando y la veo, como ocurre con cualquier vitrina, ¿no? Esa es la transparencia. Esa es la transparencia. O sea, digamos, el sujeto obligado o la persona, el funcionario o la funcionaria pública, públicos obligados porque tienen responsabilidad pública, tienen que poner la información en un lugar visible. ¿Cuál es la información de interés público? O sea, a mí no me interesa saber cuál es la orientación sexual, ¿no? de un funcionario, por ejemplo. Eso no me va a llevar a tomar mejores o peores decisiones. A mí ¿qué? A mí no me interesa saber qué enfermedades tiene. Eso es información personal, son datos personales. Eso no. A mí sí me interesa saber cuánto dinero del que yo estoy aportando a través de mis impuestos se le está dando, por ejemplo, a una dependencia. Eso sí es información de interés público. Entonces, el acto de poner esa información en la vitrina pública, eso es transparencia. El derecho de acceso a la información son las normas que me permiten a mi ciudadano exigir que se me dé esa información. Eso es lo que los suizos entendieron hace 3 siglos. Exactamente. Hace 3 siglos, 3, ¿eh? Sí. No 2 ni 1, 3 siglos entendieron los suizos que era un derecho ciudadano a conocer, digamos, la cosa pública. Exactamente. ¿no? Lo que los funcionarios y las funcionarias hacen, ¿no? En su función pública. Exactamente. Como tú dices, no en la privada. No me interesa saber si tiene 1 o 2 novios, o 3 novios, o 3 esposas, o 5 hijos, o 20 hijos. Eso no importa. Eso no. Importa saber si está haciendo bien su chamba. Exacto. Si está haciendo bien su trabajo, si está cumpliendo responsablemente. Pero hasta esa parte solamente estamos hablando de transparencia. Exacto. Es decir, y lo definiste perfecto, me encantó tu definición, poner la información pública en una vitrina. En una vitrina. Bueno, ojo, en una vitrina con cristales transparentes, porque luego habrá quien lo pone en una vitrina y polariza los vidrios o los pinta de negro, ¿no? Entonces no sirve de nada. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues después del 2000 hubo una oleada, insisto, en donde al menos 40 países, los últimos, el año pasado, aprobaron legislaciones nacionales y en su texto constitucional el derecho de acceso a la información. Esto no lo hicieron porque todo el mundo dijo, vamos a estar a la moda, ¿no? Es lo de hoy, es la onda. Hubo condiciones internacionales que obligaron a tomar esas decisiones. En primera, el pluralismo. ¿no? Los cambios de gobierno. O sea, sí hay una relación directamente proporcional entre mayor democracia y por lo tanto mayor necesidad de que exista esta transparencia. Absolutamente. ¿no? O sea, en una dictadura, para ponerlo en blanco y negro, en una dictadura sería dificilísimo, ¿no? Que hubiera, bueno, vamos, no había forma, ¿no? Venezuela, o sea, ahorita, no te vayas con Maduro, con el presidente Maduro, que no es una dicta blanda, digamos, ¿no? O sea, es un señor que, como sabemos todos por las noticias, está ocupando de manera omnipresente todos los ámbitos de la vida pública de Venezuela y está tomando decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, esa es una forma de entender cómo es que en Venezuela pues no puede haber transparencia, ¿no? Porque en el momento en que alguien le diga, ni derecho de acceso a la información, ¿no? Porque en el momento en que alguien le diga al presidente Maduro, ¿y usted por qué mandó reprimir? a ver qué te responde, ¿no? Exactamente. O quiénes o cuántos, ¿no? Exacto. Y quién dio orden a la policía y por qué, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una
condición. La otra son los tratados de libre comercio. O sea, obviamente los países que quieren invertir pues necesitan saber cómo está, ¿no? Cómo está la información, cómo están las condiciones. Claro. Otra, las agendas... El Tratado de Libre Comercio es importante también ponerlo en contexto. Ocurre justamente con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, entra en vigor el mismo día el tratado que Carlos Salinas de Gortari se tardó 3 años en negociar con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, ese es el contexto en lo que tú, Lulú, comentas, que es muy importante, el del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué es importante, como tú lo dices, y déjanos subrayarlo? Porque te desnudas frente a los demás. Es decir, tú no puedes esperar a comerciar con Estados Unidos, ¿no? A intercambiar productos con Canadá y decir a los canadienses, pero no me veas, no sepas mis leyes, ni sepas cómo hacemos negocios aquí en México y no te doy garantías de que tus negocios van a estar a buen resguardo, ¿no? Pues porque entonces, como tú dices, ¿quién va a invertir, no? ¿Y por qué voy a ir a tu país, no? Exacto. Vamos a hacer otro pequeño corte. Hay 2 temas fundamentales, habiendo más o menos abordado lo que es la transparencia y un poco el derecho de acceso a la información, para en el siguiente bloque caer con 2 explicaciones que son fundamentales. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? ¿No? Creo que es importante que hagamos el recorrido a partir de lo que ya existe, ¿no? Y 2, ¿qué es exactamente y a qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de rendición de cuentas? Regresamos en un momento. Lo que es derecho de acceso a la información pública con transparencia. El derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6 de la Constitución es aquel que permite a todos los ciudadanos mexicanos y a todos los habitantes de este país conocer qué es lo que deciden y hacen todas las entidades gubernamentales de México en cualquiera de sus niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. Este derecho, sin embargo, tiene que estar amparado y tiene que estar protegido por una política pública que genere todos los procesos y las instituciones para hacer este derecho efectivamente válido. Esta política pública se conoce como la política de transparencia gubernamental. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, fuera. Bueno, pues seguimos aquí en esta conversación, Lulú, que a mí me llena de entusiasmo ver que hay pues cada vez más conciencia. Ustedes nos dirán si es así o no, a lo mejor es una mala percepción mía, pero conciencia de los altos índices de corrupción que se viven en el país. Como consuelo, no somos los únicos en el mundo, pero sí somos algunos de los más corruptos en el mundo. Y su vinculación casi que como el remedio y el trapito, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la corrupción disminuya? Y una clave sería, pues, que exista una real y cabal rendición de cuentas. Entonces, ¿qué tan corruptos somos? ¿No? La verdad es que todos somos corruptos o cometo un acto que puede sentirse como de corrupción. ¿Tengo una responsabilidad social o no? ¿O soy corrupto con mi familia, con mis amigos? ¿O solamente es corrupto aquel que utilizando recursos públicos se beneficia personalmente? Es que el tema de la corrupción también es complejo, pero para resumirlo, la corrupción implica una red de relaciones, es un sistema, o sea, no es solo cuestión de los funcionarios y del gobierno, no es que el funcionario se solo el ciudadano. Un disfraz de ladrón, así en la noche, después de las 7 de la noche vaya a la caja fuerte de la dependencia, se lleve sus billetitos y se vaya a casa, así no es. Sí, es un sistema, es como de caricatura. Casi hasta diría que es hasta una forma de vida, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante que las estrategias de combate a la corrupción entiendan
que no solo se trata de atacar, de encarcelar, de castigar, sino de modificar prácticas y modificar comportamientos. Una organización que lleva años en ese tema, que se llama Transparencia Internacional, así lo ha hecho. Transparencia Internacional lleva 15 años midiendo las percepciones de corrupción que hay en los diversos países del mundo. Lo hace en 170 países. ¿Qué tanto sentimos que es corrupto nuestro país? Exacto. ¿Qué tanto percibimos? ¿No? ¿Qué tanto percibimos que es corrupto? Y México, en la última evaluación que hicieron en el 2013, cayó del lugar 105 al 106. O sea, somos un poquito más corruptos en la percepción. Pero estamos junto a países que ni siquiera tienen un sistema. Y ahí está México. La misma institución. Ustedes hagan una prueba. En su casa, pregúntenle a sus papás o a sus tíos o sus abuelos, a quien puedan preguntarle, ¿cuántas veces han tenido que pagar un soborno? ¿Cuántas veces han tenido que pagar o dar una mordida, como se dice a quienes caemos en las garras de los policías de tránsito? ¿Cuántas veces hemos tenido que pagar para que nos aceleren un proceso, un procedimiento en alguna dependencia de gobierno local o estatal o federal? Y van a ver que ellos responden. Seguramente todos ellos han tenido algún episodio de dar dinero, dar una mordida, ¿no? Un soborno, ¿no? Para que los procedimientos avancen. Sí, es impresionante porque por ejemplo, esta institución que tiene el índice de percepción de la corrupción también hace, a través de su capítulo en México, que se llama Transparencia Mexicana, el índice de corrupción y buen gobierno, en donde monitorean prácticas de corrupción, o sea, no solo las percepciones, sino las prácticas, en cuanto a cuántas mordidas o cuántos trámites chuecos tienes que hacer para acceder a algunos servicios. Y ahí viene el ranking de todos los estados. Y estas mediciones las hizo Transparencia Internacional con el ánimo de motivar a los gobiernos a decir, a ver, este año saliste en un lugar muy bajo, vamos a ver el año que entra cómo sales. Y se dio cuenta que medirlo, denunciarlo, exhibirlo no era suficiente, porque sí, salen a veces mejor o peor rankeados. En el caso de México, hacen otro índice que se llama el índice de pago de mordidas, que es una medición que hacen a través de encuestas a empresarios para saber cuánto tienes que dar para abrir un negocio. El changarro famoso, bueno, pues ahora tienes que pagar, ¿no? Tienes que dar una mordida. Y en ese índice México sale dentro de los 3 peores lugares, solo antes de Rusia y China. En términos de democracia, pues son países que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, Transparencia Internacional... No, pero decías tú, ¿es endémica entonces la corrupción? ¿Tenemos el ADN de la corrupción los mexicanos? Y es lo que dice Transparencia Internacional. Transparencia Internacional dice, bueno, ya nos dimos cuenta que esto de medir y denunciar, la verdad es que no es suficiente. O sea, sí hay que decirlo, pero no basta. O sea, no es un incentivo suficiente. Ahora hay que pasar a la parte de educación, a la parte de formación y a la parte de decir, a ver, tú ciudadano, tú joven, tú chavo que estás en la escuela, tu niño, tienes que entender que no es un mal inevitable y que tenemos que decir que no está bien. O sea, un sistema de cero tolerancia a la corrupción. O sea, que sí es posible una sociedad en donde si ustedes quieren abrir un negocio, por ejemplo, tengan una simplificación de trámites y sea tan abierta y contundentemente simple, por lógico además, ¿no? Porque basta con que hagan la solicitud para el permiso, basta con que lo tramiten rápidamente según los reglamentos existentes y basta con que al cabo de pocos días te digan su permiso está autorizado. Exacto. Para poder abrir su changarro, ¿no? Para poder construir su oficina o para lo que sea, pues, ¿no? Es que sí es posible. O sea, la mala noticia es que estamos muy mal, que estamos como China y como Rusia. Esa es la pésima noticia. La buena noticia es que sí se pueden construir los mecanismos y los sistemas para que los mexicanos no tengamos que vivir toda la vida con la espada de Damocles sobre nosotros porque somos eternamente corruptos. Exactamente. Es algo que no va a suceder mañana, es algo que no es inmediato, es algo que es complicado, pero que hay que empezar a atender desde la casa, desde las prácticas cotidianas hasta la escuela, hasta el ámbito público. Ahora, la rendición de cuentas sería como la aspirina para la corrupción. Hay que complementarla con educación y con formación y con sensibilización. Educación cívica, Educación cívica y educación escolar, las materias. Desde entender qué es rendición de cuentas, cómo exigirla, cómo avanzar, cómo... Pero, mira, de verdad que todo va junto con pegar. Me cae que decirlo uno. Mira, si tú desde la casa, tus papás no te dicen, oye, mano, no tires basura en la calle.
Porque es una cadena, ¿no? Es una cadena. Imagínense ustedes, tira basura en la calle, cualquiera dirá, bueno, pues tira un papelito, genera, ¿no? Primero una actitud poco ciudadana, de poca ciudadanía, estar tirando la basura en la calle, porque tus papás no te dicen, ¿no?, que puedes tirarla en un lugar adecuado, número uno. Y número dos, si tú la tiras en la calle, empiezas a generar, ¿no?, un papelito, empieza a generar una botella de refresco, empieza a generar una serie, desencadena, ¿no? Va desencadenando con el barrendero de la calle que te cobra un dinero además por barrer tu calle, ¿no? El camión de la basura que tiene que pasarle un dinero al dirigente sindical, porque el dirigente sindical tiene que pasarle un dinero a la autoridad local para la basura. Y se va generando toda una serie se desencadenan, ¿no?, estos mecanismos por tirar una lata vacía de Coca-Cola o una lata vacía de refresco o de una golosina, un pastelito, ¿no? De verdad, con lo que tú dices es muy importante, porque desde la casa ese tipo de cosas tienen que aprenderse, ¿no? Vamos a seguir hablando de corrupción, acceso a la información, leyes de transparencia y rendición de cuentas en un momentito más. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Aún sigue en su camioneta. Enterado, fuera. La responsabilidad del servidor público no es más que la consecuencia cuando éste realiza una conducta que de acuerdo con la ley es indebida. Lo deseable es que haya certeza, no solamente en la conducta que el servidor público realiza, sino también en la valoración que respecto de esta conducta puede tener un órgano que lleva a cabo la revisión, la evaluación para decir si sanciona o no sanciona. A México le tomó años organizarse en democracia. A pesar de todo, finalmente supimos acceder al poder de manera democrática y respetar las reglas del juego. De manera ordenada y pacífica, hemos sabido distribuir democráticamente el poder político. Vivimos una época de debate intenso e inédito, animado y orientado por los ideales y los valores de la democracia. Pero la democracia no termina ni con el voto, ni cuando se rinde protesta de los cargos públicos. Conquistamos la democracia electoral. Falta que completemos el ejercicio democrático de la autoridad. Con todo, se han multiplicado las reformas y las acciones de los gobiernos y de la sociedad que afirman el derecho fundamental de máxima publicidad y acceso a la información pública, la transparencia, la evaluación de las políticas y la fiscalización de los recursos públicos. Pero, a pesar de los avances, han quedado fuera del diseño de este nuevo pluralismo una estructura fiable, profesional, seria de rendición de cuentas, ¿no? Hemos visto desde este fenómeno de alternancia en la presidencia de la República, pues algunos gobernadores se convirtieron en auténticos virreyes y caciques de sus estados y es necesaria rendición de cuentas a todo nivel. Una vez que un funcionario público se ve exhibido con un reflector, pues actúas de una forma diferente como debería de ser un funcionario público, cuidando lo que debe de cuidar y tomando decisiones en función de lo que establecen las leyes. Porque la rendición de cuentas implica considerar la posibilidad de que los entes públicos estén sujetos al escrutinio controlado de la sociedad y además respondan cabalmente por sus actos. Funcionarios públicos tienen que entender ese mensaje de que es una enorme oportunidad para rendir cuentas a la ciudadanía. Y que la sociedad no quitemos el dedo del renglón de exigir mucho mejores respuestas y mucho mejores políticas y mucho mejores intervenciones, ¿no? Es nuestro derecho. La democracia también es un sistema de gobierno en el que la autoridad tiene la obligación de responder preguntas incómodas. México está repleto de municipios que no rinden cuentas,
que prevalece la corrupción. México está repleto de retos a nivel estatal. Hasta hace algunos años, el problema era la carencia de instrumentos legales y administrativos suficientes para hacer de la rendición de cuentas una característica del servicio público. Actualmente, el asunto a resolver es la necesidad de un sistema integral. El conjunto de normas, instituciones y prácticas positivas que se han construido en transparencia, evaluación y fiscalización no lo hemos podido integrar en una política pública articulada, completa y coherente, ni se ha desarrollado de manera equilibrada en los tres poderes ni en los estados y los municipios. Los diagnósticos y la percepción social son contundentes. En México prevalece la corrupción, la impunidad y la simulación. Hay desencanto y desconfianza. La idea generalizada es que en México nadie rinde cuentas. Como secuela de ese diagnóstico y de esa percepción social, desde hace muchos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos públicos han pugnado por una gestión pública más eficiente y democrática. La Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa a 60 organizaciones, es un colectivo de instituciones académicas, sociales y gubernamentales que comparten el propósito de crear un contexto de exigencia para que se construya una política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en el país. En todo el país. Pero nuestros diagnósticos nos dicen que, aunque hemos avanzado mucho, lo que impide ese propósito es la fragmentación. Fragmentación conceptual, fragmentación institucional y jurídica, de sistemas de gestión y nuevas obligaciones para la administración pública, de los esfuerzos sociales y fragmentación de las visiones y las posiciones de la clase política. Por eso necesitamos una política pública que articule los esfuerzos fragmentados. Para dar forma a esa política, la Red ha puesto en marcha un proceso deliberativo y colegiado para construirla. Una política pública que articule las instituciones que hoy están desvinculadas, que permita una evaluación coherente de presupuestos, acciones y decisiones, que le otorgue certidumbre a la gestión pública y a los funcionarios que la encarnan, que subraye la responsabilidad pública y, en su caso, la responsabilidad individual. Una que tenga consecuencias derivadas de las evaluaciones y de los resultados, que asegure el control democrático de la gestión pública, que facilite la gestión eficaz, que incorpore la participación ciudadana y que genere consecuencias ciertas sobre la acción pública. Una política que, en definitiva, garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los mexicanos y afirme la siguiente etapa de la democracia en México. Las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas son un llamado a la deliberación de buena fe, a sumarse la reflexión sobre la importancia de la rendición de cuentas y asumir, con convicción, un compromiso para tomar decisiones para la construcción de una política nacional, completa, articulada y coherente de rendición de cuentas.